Genial, muy bien. Bienvenida, Katia, a esta nueva edición de Summit 2022. Y además tú repites, que ya Sí, como eres amiga de la casa, no puede haber un Summit sin que tú estés. Y además sí, este muchas gracias. año con una temática súper, súper bonita, que el año pasado también era muy interesante, porque estuvimos hablando de la parte de psicomotricidad, desarrollo del cerebro y todo esto. Y bueno, Katia, tú eres especialista en psicología de las emociones, desarrollo personal y además terapia con animales. Eres la fundadora de la asociación Cita, que precisamente trabajáis con perretes, a veces con otros animales, pero principalmente perretes en terapia. Y con tu proyecto que compartes con Marta, Vive tu emoción, estáis llevando el campo de la emoción a un público súper amplio, estáis teniendo un éxito brutal que es una maravilla, porque al final eso es salud social. Así que quería también aprovechar para daros, aunque Marta ahora no esté, pero bueno, daros a las dos la enhorabuena y bienvenida. Muchísimas gracias. La verdad que has resumido súper bien mis pasiones. Las emociones, la psicología, los animales. Sí, la verdad es que estamos muy, muy contentas con Vive tu emoción porque la verdad es que estamos consiguiendo llegar a mucha gente para hablar del papel fundamental de las emociones y con Cita, pues, ¿qué te voy a contar? Si es que realmente ahí deposito todo lo que más me apasiona, entonces feliz también. Genial. Bueno, hoy vamos a hablar precisamente, Katia, de los animales. En este día que estamos dedicando a lo que nos aporta el entorno, eh, tenemos la entrevista con Juan Cruz acerca de la naturaleza, con Airam sobre el sol, con Gustavo sobre un poco la parte un poco más negativa de todo el estrés que nos provoca a veces también el entorno, pero quería hablar contigo porque tú llevas muchos años trabajando con animales. Además, sois una familia muy amplia con varios miembros de cuatro patas Sí, y aparte de los dos miembros más de pequeños dos de dos patas, que han sido las últimas incorporaciones. Y quería preguntarte esto, ¿no? ¿Por qué los animales son tan necesarios en la vida del ser humano? ¿Qué nos aportan de beneficios, ¿no? Mm. A ver, yo creo que cualquier persona que comparta su vida con un animal y conviva con ese animal, se le escapa una sonrisa. Si habla de su animal o lo que significa para él. Y es muy difícil a veces ponerlo en palabras de, ¿y científicamente qué aporta? Que lo vamos a hablar, pero lo que quería con esto es que conectáramos con esa parte instintiva nuestra, Ujú, que todas esas relaciones interespecíficas están en nuestra naturaleza, ujú. ¿vale? Entonces, bueno, cierto es que no convivimos con cualquier tipo de animal y yo creo que vamos a hablar de los beneficios simplemente de la interacción con animales, pero yo añado el plus del beneficio de la convivencia con animales, ¿no? Ujú, Entonces hay un concepto que se llama biofilia, que está en la base de todo lo que me has preguntado, y es esa querencia y esa naturaleza instintiva del ser humano por la vida, ese amor por la vida y esa curiosidad por todo lo que esté vivo. Y esto quiere decir plantas, animales, otros seres humanos como nosotros. Y en esa conducta biofílica que es muy, muy, muy desarrollada en la infancia y que no sé si afortunado o desafortunadamente, pero se va disimulando y se va relajando un poco a medida que vamos creciendo, lo cierto es que, así como Gardner yo creo que lo llamaría inteligencia naturalista, ujú. es esa atracción por la vida. Entonces, yo tengo una teoría y es que el ser humano se ha desarrollado mucho y eso es para bien y para mal. Entonces, lo cierto es que hemos desarrollado una serie de habilidades, de competencias y de fortalezas que nos ha llevado a crear todo lo que hemos creado y es apasionante y es muy bonito. Por otro lado, todo esto que nos ha hecho desarrollarnos nos ha alejado de una naturaleza y una salud, incluso ambiental, que precisamente es un poco de lo que venimos hablando en el día de hoy, Ujú, que es tremendamente perjudicial para la salud mental y la salud física también. Entonces, ¿qué hacen los animales? Nos hacen de espejo para recordarnos muchas veces que
no todo tiene que ser tan rápido, Mm, que no siempre tenemos que estar pensando en el futuro y nos trae a un presente inmediato a través de lo que yo considero que es fascinante, que es a través del despertar de nuestros sentidos. Porque sinceramente, mira que hablamos mucho de estrategias y técnicas para volver al presente, ¿no? O sea, mindfulness, meditación, un montón de prácticas muy valiosas. Y muchas de ellas, en el fondo, de lo que están hablando es de vuelve a conectar con los sentidos, con tu cuerpo, ¿no? mm, Entonces, los animales, al final, si te paras a pensar, hacen un recorrido sensorial enorme, porque como no somos lo que vemos habitualmente, no son lo que vemos habitualmente, tanto a nivel de la vista, como el olfato, como el tacto, como los sonidos que emiten, todo nos genera mucha curiosidad, mucha atracción. Y entonces conectamos con esto y eso nos hace como una especie de parón con los ritmos, el mundo, nuestras preocupaciones y toda esa parte más psíquica, más prefrontal que nos tiene continuamente conectados a factores muy estresantes, de hecho, claro. y nos vuelven a conectar con el cuerpo y con unos ritmos más tranquilos y con nuestros sentidos. Y al final estamos haciendo un ejercicio de mindfulness perfecto cuando estás haciendo una interacción con animales. Claro. Es así como de base. Eso para empezar. Eso para empezar. Ya Nos- solamente lo que decías de esa convivencia con el animal, convivencia o poder pasar periodos un poco más largos que no sea solo ver a un animalito un rato, sino estar con el animal y ver claro. sus ritmos, sus movimientos, sus costumbres y cómo afronta cada situación en esa situación concreta, ¿no? Claro, la propia interacción tiene sus beneficios también y de hecho la terapia sistémica, si luego tenemos lo hablamos, precisamente parte de la base de que hay una interacción puntual que trata de ser terapéutica, ¿no? Ujú, Em, pero es verdad que uno de los grandes factores para mí que hace que sean tremendamente beneficiosos es la vinculación que se genera con ellos. ujú, Al final, voy a poner el foco en el ser humano, pero el ser humano tiene un sentimiento de pertenencia muy grande y como ser social, en el momento en el que nacemos súper inmaduros, seres altriciales total, que necesitamos al otro verticalmente para que cubra todas nuestras necesidades, en ese momento nos damos cuenta de que necesitamos un grupo, manada, familia para sobrevivir. ujú. Entonces, la supervivencia y la adaptación, que son las dos grandes funciones vitales de cualquier ser vivo, añadido a la pertenencia como ser social, nos lleva al bienestar, que es lo que buscamos. Entonces, todo lo que en la vida nos genere, sentimiento de pertenencia es saludable, Ujú. siempre y cuando sea una pertenencia Sí, sana, sana, un espacio seguro, claro. claro. Pero sí que al final yo, fíjate, de todo lo que he dedicado a estudiar el bienestar, la felicidad y demás desde la psicología positiva, es que da igual por donde lo cojas, que siempre la calidad de las relaciones es lo que más cuenta. Ujú, La calidad de las relaciones que generas, los vínculos y los lazos que te atan a determinadas personas o seres vivos que hacen que tenga un aporte de sentido vital, incluso. Muchas personas que sus animales son fuente principal de su bienestar. ujú. Y aunque hay que medir, porque esto también lo he visto sobrepasado, Ya. pero yo creo que en el momento en que empiezas a generar un vínculo de afectuoso, tan incondicional, porque una de las cosas fascinantes de ellos, a veces pervierten su propio bienestar, es que da igual lo que hagas con ellos, que ellos te devuelven todo el cariño del mundo. Claro. Incluso yo que trabajo mucho con animales que han sido maltratados, abandonados, en las rehabilitaciones te das cuenta que a pesar de que te tengan pavor y a pesar de los pesares, ellos tienen un instinto natural por tratar de relacionarse contigo. Ujú, Entonces, claro, en el momento en el que empiezas a gestar una relación, ya de por sí estamos hablando de que esto nos está orientando hacia el bienestar, porque es una interacción positiva, una relación saludable. Si encima hay una convivencia, que es lo que decíamos antes, entonces se generan ya lazos, vínculos de apego que son muy agradables, vamos a decir agradables, ¿eh? Porque cada familia luego lo vive de una manera distinta. Entonces, eso de por sí ya te está aportando otra fuente de bienestar.
porque además lo que hacemos con nuestros animales generalmente es achucharles, acariciarles, hablarles bonito, cuidarles, nos sacan a pasear, o sea, ellos a nosotros en el fondo, porque aunque nosotros nos pensemos que llevamos la batuta de nuestra vida, ellos orquestan mucho más los ritmos de la familia que tiene animales de lo que pensamos, pero que nos aportan hábitos muy saludables como pueda ser pues llegar a casa y saludar, hablar bien, con cariño, y nos despiertan una forma como muy neoténica de hablar, como muy cachorril, ¿vale? La neotenia Ujú. es ese concepto como eterna juventud, ¿no? Y ellos, unas razas más que otras, generalmente son muy neoténicos. Son razas que es una especie en general que son como eternos cachorros, que le sacas una pelota a sus 14 años y jugarán siempre y les hablas de cualquier manera así un poquito más aguda y mueven su rabito y todo su cuerpo. Entonces nos están conectando continuamente con esa faceta del cuidador, como si fueran niños pequeños. Hay razas que son muy serias, ¿eh? Hay razas que no son tan neoténicas como, por ejemplo, los nórdicos, los husky y demás, que con 4 meses ya les tienes que hablar de usted porque ya se lo merecen. Porque Y se hay pone otras, la pajarita, además. ya están ahí cuadrados. Y hay otras, por ejemplo, pues el labrador, que es un eterno Sí. cachorro, es muy, muy neoténico. Entonces, bueno, pues esto es lo que yo he visto que genera en muchas personas, son personas que de cara a la relación con otros seres humanos son personas serias, frías y un poco distantes, y con sus animales son todo lo contrario. Todo lo Y esto lo he visto contrario. muchas veces, muchas veces. Incluso las personas que yo trabajo mucho en domicilios ayudando a problemas de conducta en los animales también. La persona que no quería que entrara un perro en casa, al final genera algo muy especial con ese perro, con esa perrita. O ese gato. Hablo mucho de perros porque es donde más me muevo yo. Pero genera algo muy especial porque se da cuenta de que hay algo como muy inevitable en la interacción con el animal, y es que ellos nos eligieron hace muchísimos años, nos eligieron y llevamos muchísimos años y varios siglos en relación, y se han hecho expertos, absolutos expertos en nosotros y en detectar nuestras señales y qué significa que te pintes el ojo, que te pongas ese abrigo, que te peines con las rayas de lado, qué significa, nos vamos de paseo Bueno, o te vas 1 hora o 10. no tienen otra cosa que hacer, quiero decir que es su ocupación. Mirar a ver para dónde va por si le toca salir, ¿no? Total. El caso es que, claro, yo creo que siglos de observación al ser humano pues Claro, les ha hecho expertísimos. claro. Entonces son muy capaces de percibir los detalles que a veces ni somos nosotros conscientes. Y como vamos a un ritmo tan acelerado, y a Ujú. veces siempre en los másteres donde doy clase de terapia asistida con animales, cuento esta anécdota que todos vivimos, yo creo, cuando tenemos animales por casa. Y es que vamos como locos un día que tenemos una reunión, luego a hacer la cama, preparar la comida, nos vamos corriendo. Y yo en mi caso, sobre todo cuando tenía los 6, que ahora ya me quedan menos, me miraban todos con una cara de, ¿pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tan importante es eso que tienes que hacer. Y oye, me hacían de espejo en plan de, tienes razón, me estoy moviendo de una manera que te hace quitarte como, no me atropelles, no me atropelles. Claro, yo creo que a veces Entonces, piensan que tenemos una pelota invisible a la que seguimos o algo así, porque no puede ser otra cosa. que ahora había pensado así, pero tiene todo el sentido. Es que al final ellos, como se mueven muy con lo real, la tierra y todo lo que ven, nosotros nos movemos tanto con lo etéreo y con lo invisible que al final llevamos unas dinámicas incomprensibles para ellos, porque Claro, es como, ¿por qué estás allí? claro. Entonces, esto lo que me recuerda es que otra de las cosas muy sanadoras es que hay una comunicación corporal, Ujú. y esto es muy liberador porque la palabra es maravillosa y nos lleva a poder trasladar una serie de conceptos que son indescriptibles de otra manera, pero sí que es cierto que a veces es limitante la palabra. Claro. Y en Porque nos muchas ocasiones, encarcela un poco, ¿verdad? Cuando no la encontramos, no podemos transmitir realmente. Hay determinadas cosas que no se pueden transmitir si no es de otra manera, en este caso del cuerpo. y hay veces que es la causa de la escalabilidad de pensamientos nada funcionales. Ujú. Entonces, si detenemos, o sea, ¿sabes en psicología cuando nos decían el típico lo de la goma para Mm, parar el pensamiento? O sea, técnicas para parar el pensamiento, pues sinceramente lo mejor tener un animal en casa, claro. porque eso sí que te para el pensamiento. Entonces, cuando de repente te das cuenta que
da igual lo que digas, aunque hay mucha gente que habla mucho a sus animales y es normal porque es nuestra comunicación natural y ellos lo han absorbido y entienden muchísimas cosas. Pero así como el perro de los Simpson que era bla, 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 sienta, bla, 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 calle, bla, 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 comida, a saber qué es lo que ellos entienden, pero lo cierto es que se han hecho todo ese esfuerzo por amoldar no solo a nuestra comunicación, sino a nuestros ritmos y nuestras formas de querer, pero cuando queremos de verdad interactuar con ellos, nos callamos Ujú, y les miramos y es una mirada muy penetrante y muy de alma a alma, ¿no? Y yo cuando llego a casa me prometí hace muchos años cuando se me escapó un perrete así que fue muy, muy rápido y no le perdoné a la vida que se lo llevara de esa manera, y entonces hice el ejercicio de pensar, pero ¿cuánto tiempo paso yo fuera de casa? Si realmente ellos están aquí en casa esperándome y yo ujú, no hago más que trabajar fuera. Entonces me prometí que sí o sí, desde ese momento yo entraba en casa y yo tenía que pasar uno a uno preguntando qué tal el día. Y ujú. evidentemente yo no pregunto qué tal el día y espero una respuesta, sino que me siento a su lado y es ese esfuerzo corporal de hablar. Me siento a tu lado y te toco, te miro, te siento, te escucho y percibo cómo ha sido el día en función de cómo estás. Porque si estás muy nervioso, probablemente has estado muy nervioso. Si estás más tranquilo. Y entonces esa forma de hablar, que tiene que ver de nuevo más con los sentidos y con la intuición y con una comunicación mucho más elevada que lo que es la palabra, es muy sanadora también, porque nos están acostumbrando a conectarnos de esa manera introspectiva para mí y para con el otro. Ujú. Entonces es muy valioso, aparte de que en la intervención asistida con animales es mucho más valioso el hecho de que la comunicación no sea verbal o Claro, formal porque trabajamos con muchas personas que no tienen lenguaje. claro. Entonces, pues eso también es algo muy potente. Y otra cosa que me parece fascinante es que ellos se relacionan desde emociones muy primarias. Ujú. Sí, que nos ayuda Nosotros también a nosotros a asentar las nuestras, porque ahí no hay decepción, ahí hay o tristeza o miedo o alegría, pero no hay cosas complejas. Eso es, nosotros lo hemos escalado todo a ya segundas derivadas. Y Ujú, al final las emociones es verdad que nos llevan hacia donde queramos, pero lo cierto es que cuando tienes que reestructurar tienes que bajar a las primarias. Y claro, decir, muy bien esta frustración, pero ¿de dónde viene? eso Muy es, bien estas cosas, pero ¿de dónde viene? Entonces tienes que bajar a las primarias para volver a transitarlas y resolverlas desde ahí. Y ellos directamente se relacionan desde ahí. Esto es la clave de por qué se relacionan también con niños, porque los niños están en el mismo claro, punto. claro. Entonces, claro, te das cuenta de que tienen esa forma de reestructuración emocional tan inmediata que tienen los niños, que tanto se les ha echado en cara de eso. ¿Qué te atreves? Porque llora porque no lo tiene, le das esto ya es feliz. No, no, es que es Es que que es debería meridiano. Es que lloraba porque no lo tenía y ya lo tiene ya es feliz. y ya Es que está, no, claro. no tiene que perpetuar el malestar, no lo tiene que perpetuar con rencores, ni con frustraciones, ni nada de esto. Entonces, eso que también hacen los niños, los perros lo hacen igual. Entonces, es muy bonito ver que si algo no les gusta, se enfadan, pero que cuando todo vuelve a la calma, vuelven y Y ya que, está, bueno, pues sin sí, sí, que problema. sencillo. No se atrapan, no se enganchan con emociones que ya te digo que, hombre, evidentemente si tienen un trauma pues Ujú, tienen cierto enganche. Estamos hablando ya de animales que necesitan una atención especial, claro, pero si no, esto también es muy sanador porque te obliga un poco a estar en las mismas. Y claro. generalmente además despiertan las personas mucha ternura, Ujú. mucho amor y nos hace conectarnos mucho con esa emoción que es también muy sanadora. Mm. Y estaba pensando yo también, Katia, que decías al principio que sobre todo en la etapa de infantil se desarrolla especialmente toda esta biofilia. Ahora también comentabas esa parte que tienen de relación, ¿no?, con las emociones primarias. Y claro, yo pensaba, digo, ojo, es que yo creo que también una cosa fantástica que nos hacen es que un poquito nos convierten en el niño o la niña que éramos, porque incluso a la hora de jugar con ellos, volver a jugar otra vez a la pelota, a te la escondo, hago que te la tiro, no te la tiro, corro detrás. Eso hay muchas personas adultas que o tienes niños o niñas pequeños a tu alrededor y estás en ese momento de juego o normalmente no te vas a un parque a tirarte la pelota para cogerla, ¿no? O sea, no estás en ese punto.
Y creo que esa vuelta como un poco a la infancia es también muy, muy potente en el contacto con los animales, que dejamos de ser esa persona adulta hiperocupada y estresada, aunque sea nada, 5 Un minutos. ratito. Pero ya y hay veces que me río, ¿no? Porque nos gusta mucho esconderle a Mambo por el jardín trozos de salchicha para que lo busque y tal. Ujú. Ese rato de estar escondiéndole la salchicha para ver si la encuentra, a ver si la Estás pues jugando, claro. sí, te lo pasas, en grande, ¿no? Y dices: "Mira qué chorrada, habrán sido 2 o 3 minutos", pero en esos 2 o 3 minutos estaba jugando con él. Y el resto del tiempo no suelo estar jugando, entonces es también como muy enriquecedor en ese sentido. Sí, la verdad es que eso es una potencia muy grande, porque es que los niños nos generan esto igual, como tú dices, ¿no? Cuando tenemos peques en casa, vuelves a tu infancia. Si es que estás todo el día y las canciones que cantas, que bailas, los juegos que haces, pero además es muy bonito ver cómo ellos se sorprenden con todo y hacer que te sorprendas tú. De hecho, los animales que ya no son los típicos animales de convivencia, nos genera esa sorpresa de niño, ¿no? Cuando de repente ves lo que es un elefante por primera vez o una jirafa, que has visto en los libros, en la tele y de repente lo ves y es como ¡guau! Entonces como que nos conecta mucho con ese yo tan infantil, tan Enfrente, ¿no? saludable. Sí, sí, sí. Sí, que todavía se sorprende, que todavía es curioso y que ganas de exprimir la vida, ¿no? Mm. Y además el reino animal es tan enorme, que es que hay tanta variedad. Sí, Y hay gente que, pues, le gusta a través de la fotografía, otros de no sé, cada uno encuentra su forma de querer conectar con la naturaleza y con los animales de esa manera que no vemos cotidianamente. sí. Entonces, al final, los animales aquí en casa son como una pequeña representación de todo eso grande, ¿no? Y de hecho, para mí personalmente lo representan. Es como cuando te ves las estrellas y eres consciente del universo de repente, ¿no? Entonces ves tu animal y dices: "Es que me estoy relacionando con un animal". Que me quiere, que me elige, que yo le elijo, que le cuido, que hablamos, que tenemos nuestras pequeñas conversaciones. A mí me gustaba mucho cuando yo estaba en la protectora haciendo justo la rehabilitación de animales que habían pasado por situaciones muy traumáticas, me gustaba mucho que ellos poco a poco como que me fueran contando su historia. Ujú. Te van contando su historia, no te la cuentan con palabras, tienes que saber qué observas y qué escuchas, pero de pronto descubres una zona del cuerpo que no le gusta que le toques y detrás del pelo hay una cicatriz enorme. Y Mm. entonces dices, ostras, esto no lo sabíamos nadie. O a lo mejor pones un cuenco o coges la fregona y se asustan y entonces te van contando un poquito y te vas dando cuenta que la exigencia de esa comunicación realmente es estar súper conectado con eso que está pasando. No puedes estar ahí en tu cabeza con tus pensamientos, te pierdes todo, ¿no? Claro, sí, no puedes estar Y poniéndole de comer mientras miras el móvil o hablas con alguien, porque entonces te pierdes toda esa parte de la historia. Mm. claro, y a mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando el típico, no sé si has visto una imagen que me encanta, cuando hablan del mindfulness ponen a una persona paseando con su perro en el campo. Y ves la persona llena de pensamientos, de cosas de trabajo, de unas llamadas que tiene que hacer, y el perro, una nubecita viendo exactamente el paisaje que tiene delante, o sea, el árbol, la flor y eso. Y a mí me fascina porque esto pasa, o sea, mi vía de escape es salir a pasear con los perros. Y Ujú. eso te conecta con muchas cosas. Primero que estás dándole algo que ellos necesitan porque eres un rol de cuidador que también tienes un puntito de sanador, ¿no? El cuidar de otro. Ya Sí, no solo es eso, sino que sales al campo que también tiene sus beneficios. Además haces ejercicio, o sea, haces una serie de cosas que son buenas para ti y para ellos. Pero también llega mucho de salir a pasear y pensar, estructurarme el día, la agenda, hacer o aprovechar, esa escuchar estos llamada que audios, mm, tal cual. Entonces ya un día dije, no, o sea, corto esto. O sea, voy a intentar hacer lo que ellos hacen. Y entonces me fijo en ellos y claro, huelen esa flor. Descubren que hay un rastro e intentan cazar al conejo de turno. Y entonces les ves tan conectados con lo que está pasando, con sus sentidos, que entonces yo juego a eso. Entonces juego a, por ejemplo, intentar descubrir dónde está el pájaro que suena, que es muy difícil, por cierto, de hacer. Suena un pájaro, búscale. sí, Y pues voy a ver qué de colores hay en las flores que hay. Bueno, ejercicios de mindfulness en cierto modo, de volver al presente, pero imitándoles a ellos. Y cuando mis hijos salen a pasear conmigo y les van imitando por detrás, yo pienso, qué maravilla. Estás imitando el mejor espejo que ahora mismo puedes claro, hacer porque estás justo haciendo lo más saludable. claro. Y luego hay un punto único que sí que no me querría saltar, que es
el no juicio que tienen. Ujú. Y esto es casi lo más importante en la intervención asistida con animales. El por qué funcionan tanto, aparte de todo lo que he dicho, es porque no juzgan. Y Ujú. estamos sometidos a una sociedad que es muy juzgona, la verdad. Y nosotros somos los primeros que nos juzgamos muchas veces. Hay mucha sensación de inseguridad, de inferioridad, bueno, muchas situaciones con las que lidiamos día a día y de pronto te encuentras con un ser que le da igual. Si tienes 2 piernas, puedes tener 3. Le da igual. Si tienes nariz, una mano, eres alto, bajo, hablas en cualquier idioma, le va a dar exactamente igual. Eres un ser vivo con quien relacionarse. Ujú. Y dices: "Ostras, es que esto aporta gran valor". Si lo pudiéramos imitar, eh, a ver, sí que ellos juzgan si me apetece acercarme a ti o no, porque también hay Claro, esa comunicación no verbal puede ser muy agresiva y ellos decir: No me apetece". claro. Pero no es un juicio en cuanto al valor de esta persona. Sí, sí, no, Y así, si les apetece, que eso pues sería también incluso bonito que nosotros pudiéramos hacerlo, porque cuántas veces no nos relacionamos con personas con las que realmente no nos apetece o no nos aportan o sentimos que nos están haciendo daño o nosotros haciendo daño y nos mantenemos en esa relación. O sea que hasta sería sano que pudiéramos hacer ese, total, entre comillas, juicio de quiero estar aquí o no quiero estar o no aquí. quiero. No quiero, no quiero, no tenemos que estar, ¿no? Bueno, hay circunstancias a lo mejor que no es tan fácil hacer esto, pero que sería incluso también bonito coger esa idea de juicio de relación que me aporta. Total, me encanta, es verdad. Sí, la verdad es que en eso ellos no tienen medio problema en decidir. Y entonces, sí, es verdad que nosotros, ya te digo, que nos enredamos mucho, Mm, demasiado. Y cuanto más sencillo, cuanto menos equipaje, a veces mejor. Y claro. ellos, pues, portan eso. Y he de decir, en su contra y en la nuestra, que les estamos metiendo en unas dinámicas que no son nada saludables para ellos. Ujú, Yo hace tiempo que dejé la práctica de la etología y el adiestramiento, pero es que ya los diagnósticos que se están poniendo son estrés, ansiedad, eh, incluso depresión. Entonces, claro, que les estamos contagiando una serie de males que son una pena absoluta, porque bueno, pues ellos, vale, nos han elegido, llevamos muchos años juntos, pero es verdad que en muy poco tiempo la vida ha virado a una dirección que no es vivir en un pueblo y no es esto. Y entonces, de pronto, además, también se ha humanizado un poco a ujú, los animales con los que convivimos y entonces se les ha generado también una presión extra. Yo me acuerdo de una persona que me decía, es que lo que no puede ser es que yo me deje mi sueldo es la mejor comida. Me estoy agotado y le saco a pasear y él se queda solo y me muerde los cables. Es que no es de recibo. Y claro, era como, es que no es así. claro, Él no te está no devolviendo todo lo que tú le das. Entonces, claro, si empezamos a relacionarnos con ellos así, porque esta persona se enfadaba mucho y rencor, pues pues no te saco, o te quedas sin cenar, o no sé qué. Y era como, qué castigo tan humano, que no claro, debería ser ni entre humanos, ante una relación interespecífica que no van por ahí los tiros. claro. Entonces, no les metamos en esa forma de relación porque ellos nos están sacando de nuestras dinámicas perversas y nosotros les estamos metiendo en lo que peor hacemos, de hecho. Claro, claro. Sí, eso sí que eso era una pregunta que te quería yo hacer, esa parte de la humanización tan extrema que estamos llevando a los animales, que es verdad que tienen una capacidad, no sé, que alguien me decía el otro día, bueno, pues tienen una capacidad de adaptación brutal, y digo, sí, ya, todos tenemos una capacidad brutal de adaptarnos a muchas cosas, pero eso no quiere decir que sea bueno que nos adaptemos a ellas, ¿no? O que no tenga que esa adaptación no tenga luego consecuencias negativas. Tú te puedes adaptar, ¿qué entendemos como sobrevivir a una determinada situación? Pues sí, claro, tú puedes sobrevivir a una determinada situación. Ahora vas a ser feliz, vas a tener bienestar o simplemente va a ser una supervivencia un poco hasta cruel, ¿no? Es que Mm, no estoy bien en esta situación. Y es verdad claro, que últimamente yo no sé si porque efectivamente nos hacen tanto bien que los acogemos, los buscamos, los traemos a nuestras vidas, incluso a veces, aunque no estemos preparados para darles la vida que ellos necesitan, ¿no?
De hecho, las adopciones responsables o compras, que yo siempre tiendo al lado del tema de la adopción, pero bueno, hay compras bien hechas, que son muy perfectas, ¿no? Y eso pasa por ver no lo que yo quiero, sino Ujú. lo que voy a ser capaz de dar también y construir, ¿no? Como equipo entre todos y con el animal. Porque yo puedo querer tener un animal en casa y no ser capaz de llegar a cubrir sus necesidades. Sí, Nosotros partimos siempre de la base de que un problema de conducta típico pues de los animales, como puede ser vocalización excesiva, de ladridos, de destrucción, que hace pis y caca, la eliminación inadecuada. Todo esto en realidad responde a necesidades no cubiertas. Pero mm, claro, es que te pones a intentar cubrir sus necesidades de manera natural y no hay ser humano que pudiera vivir una vida de trabajo y de atención y cubrir perfectamente las necesidades del animal. Entonces tenemos que hacer una adaptación todos de, dale, pues yo esto y yo hago lo otro, pero si ni siquiera tienes esa mirada puesta a qué necesidades tiene y cómo las voy a poder cubrir, pues están sentenciados a una vida de sufrimiento realmente. Y que claro, la pena es esa, que ellos están sufriendo una situación de abandono, maltrato y seguirán desviviéndose por su propio maltratador. claro. Entonces, es un lenguaje que es perverso para el ser humano porque empodera lo peor que tenemos a lo mejor, ¿no? Claro. En vez de Entonces, bueno, pues desarrollar sí todas que, las facetas positivas que podríamos desarrollar de empatía, de cuidado, de estima, de vínculo, saca un poco lo peor que también tenemos dentro de cuando tengo el poder, como, porque al final es esa sensación de yo tengo el poder y puedo aplicarlo de la manera que quiera, ¿no? Y eso también es verdad que tenemos cosas maravillosas el ser humano, pero también a veces las utilizamos de una forma un poco extraña claro, o no muy positiva. por eso es muy importante ver qué estilo de vida llevo, si es Ujú, el momento o no es el momento, no es porque me lo pidan mis hijos, no es nada de esto. claro. Y es una vida que tiene que formar parte de tu familia hasta el último de sus días, idealmente. Todo Claro. puede pasar, muchas cosas pueden pasar, pero Además, yo creo que has dado antes una clave muy bonita, Katia, que cuando has dicho que estamos hablando de perros ahora mismo, pero el perro es un animal de toda la cantidad de animales posibles con los que se puede convivir o interaccionar, porque a veces pues no se puede una convivencia por el motivo X que sea, pero puedes claro, buscar otro tipo de interacción, como lo que tú decías antes, ser voluntaria en un centro de acogida de animales o de la manera, ¿no? Que siempre con esa responsabilidad, pero me ha sonado mucho, me ha recordado mucho a cuando a mí la gente me dice, es que a mí no me gusta el deporte. Digo, eso es que no has encontrado la actividad física que es para ti, porque hay un abanico amplísimo y esto es un poco lo mismo. A mí es que no me gustan los perros, ¿vale? Pero algún animal hay que te va a tocar el corazoncito y te va a despertar todas esas, todos esos aspectos positivos que hemos estado comentando, que no es que todo el mundo tenga que convivir con un animal, claro que no, pero que a mí muchas veces cuando me dicen, es que a mí no me gusta, digo, eso es que no has dado a lo mejor con lo que, qué bueno. ¿no? Lo que te activa a ti, lo que Sí. te mueve, con lo que Mm. generarías ese vínculo tan bonito que se Sí, además es que, mira, yo tengo más que comprobar una cosa, dos cosas. Una es que a charla, clase, congreso, ponencia que dé, el viernes justo daba una en la universidad, en el momento en el que sacas una imagen de un animal o empiezas a hablar de animales, es que el foro empieza a sonreír con una carita de, ay, qué alegría ver esto, ¿no? O hablar de esto. Y sí. luego dos, que como lleves un animal, como lo lleves, el perro sobre todo, ya tienes un imán social. O sea, se te acerca un Ujú. montón de gente que quiere acariciarle, quiere saber de él y aprovecha y le hace de recuerdo de su historia, de su animal, del que tuvo, el que tiene, el que lo que sea, ¿no? Entonces es como un despertar emocional, que en cierto modo es lo que resume la intervención asistida con animales, porque lo que haces es despertar a la persona en distintos planos, en cuatro en concreto. Física y sensorialmente, ya lo hemos hablado, haces ese despertar de los sentidos. De hecho, hay mucha ciencia detrás ya de Ujú. los beneficios de la intervención asistida con animales y habla de efectos de bajada de cortisol, de bajar la tensión, ¿no? Eso es, genera para personas hipertensas, es Ujú. de hecho algo recomendable porque baja la presión arterial. Y entonces hay una serie de beneficios de lo que es el contacto con los animales, aparte de todo lo que físicamente requiere
Ujú, el poder interactuar o pasear o estar con el animal. A nivel cognitivo, es todo lo que tú puedas desarrollar alrededor de la atención, la memoria, la concentración, la planificación, con la excusa motivacional de que el animal te llama la atención, te resulta atractivo, por bien por la propia biofilia o bien porque has tenido experiencias muy agradables con animales o por la ujú, razón que sea, te genera esa motivación y entonces no te vas a dar cuenta de que estás trabajando muchísimas cosas que el terapeuta ha diseñado silenciosamente, digamos, ¿no? Porque el terapeuta es la persona invisible de la intervención, pero es quien orquesta todo. claro. Entonces el protagonista es el perro, pero o el caballo, que también se trabaja mucho con caballos. Más allá de eso, ciencia no hay. O sea, Ujú, lo digo por el tema de delfines, osos marinos, leones marinos, ujú, incluso gatos, pájaros y demás. Vale, se están haciendo muchas cosas, pero ujú. primero, a lo mejor pervierten ciertas libertades de su bienestar y luego además que lo que se ha llevado a la ciencia realmente no es contrastable como tal. Ujú. Son más casos únicos y, bueno, Únicos. Sí, experiencias, muy claro. experiencias puntuales que han podido tener éxito, pero no se pueden extrapolar a Eso una es. población más general. Sin embargo, perros y caballos, cientos y cientos de papers. Y Ujú, entonces esa parte cognitiva también, y las dos más grandes para mí es ese despertar emocional que ujú. nos genera relacionarnos de esas emociones agradables y básicas, muy primarias, y esa parte de social que, como digo, es que es un imán, es que son un imán. Es verdad. Y entonces ya te genera relacionarte con otras personas que tienen, o bueno, ya empiezas a generar unas dinámicas que hacen que tengas que desarrollar o poner en marcha cuanto menos una serie de habilidades socioemocionales. Y entonces esto es lo que se extrapola al ámbito terapéutico Ujú, y nació de una manera rara, curiosa, por cuanto menos, porque es verdad que hasta desde la antigua Grecia ya se hablaba de terapias naturales, de personas incluso, incluso en Estados Unidos, cuando estaban hablando, ¿cómo era? Estrés postraumático en aviadores de guerra y se incorporaban animales en los hospitales para poder tener ese efecto de relajarte, de conectar con lo bonito, lo esencial, lo primario, y en la antigua Grecia también se hacía. Entonces, eso ya venía haciéndose, pero cuando se le puso mucho más foco fue un psicólogo en su consulta, que tenía su perro, porque era su casa, y de repente recibe a una familia, un niño autista en concreto, que vino fuera de horario, pero que por una crisis la madre dijo, por favor, tengo que ir a verte. En ese momento él no estaba preparado para modo trabajo, entonces el perro iba por todas partes de la casa. Y fue la mejor sesión que tuvo con ese niño. Entonces dijo, wow, pero ¿y esto? Entonces empezarlo y a partir de ahí fue como un poco el despertar de qué es esto del beneficio terapéutico del contacto con animales. Y ahora ya ha evolucionado a unos niveles que son enormes, ¿no? Ahora ya hay prácticas muy protocolarias y hay una cantidad de programas relacionados con los animales, pero lo cierto es que si nos quitamos del ámbito terapéutico es que para cualquier persona que tenga esa motivación o no rechazo al animal, puede ser porque visite un espacio con animales que idealmente donde su bienestar esté garantizado, eso es lo que tal vez pongo la puntilla, pero que en cualquier caso es poder hacer esa visita o esas granjas escuelas que hacen, o si no, directamente en la interacción con el perro del vecino, el gato de mi prima o yo porque tenga, ¿no? Y eso yo creo que nos está aportando ese reflejo de todo es más sencillo, puede ser más saludable, lo que realmente merece la pena es relacionarnos con calidad, prestémonos tiempo y cariño. Eso es como el mensaje resumen. Qué bueno, qué maravilla. Pues, Katia, yo creo que con este mensaje terminamos porque has resumido perfectamente todo lo que hemos hablado a lo largo de la entrevista. De verdad, un placer escucharte, como siempre, es un gusto por todo lo que sabes, por cómo lo transmites, por el cariño que pones a todo lo que haces. Y bueno, pues te veremos en más, seguro, te seguiremos llamando para más cositas porque eres una fuente inagotable de sabiduría. Además, ya no digo conocimientos, ya es una, has pasado ya el conocimiento y lo has hecho, eres una mujer sabia, Katia, de verdad que sí. Así que bueno, Te lo todo mi agradezco. cariño y admiración, ya lo sabes. Y bueno, pues seguimos en ello. Todas, todas las veces que quieras, de verdad, un placer enorme. Muchas gracias, Carla. Un beso, guapa. Chao.